Vamos con otra de las herramientas fundamentales de Blender que hay que comprender desde el principio. Como habéis visto, hasta ahora hemos visto cómo modificar los objetos de forma externa, es decir, solo podemos moverlos los objetos al completo, rotarlos al completo o escalarlos al completo. Pero imaginad que lo que quisiéramos es mover algunos vértices del objeto. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para ello tenemos que entrar en la edición interna, es decir, en el modo edición. Blender tiene distintos modos, como ya hemos avanzado en algún momento, y se encuentran en esta parte de aquí abajo: Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint y Texture Paint. Por el momento nos van a interesar modo objeto y modo edición, Object Mode, Edit Mode, ¿vale? En modo objeto es como vamos a estar la mayoría del tiempo, ¿vale? Y modificaremos o moveremos, etcétera, los objetos completos que tengamos. En modo edición entraremos siempre en el modo edición de un objeto cuando queramos editarlo. Es decir, yo por ejemplo tengo este cubo y quiero editarlo. Pues voy a Edit Mode y me han cambiado algunas cosas. Ahora las veremos. También herramientas de aquí, por ejemplo. Voy a volver a modo objeto. En modo edición solo se puede entrar de los objetos normales, cubos, esferas, etcétera, pero en ningún caso de la lámpara o de la cámara. Veis que si tenemos seleccionada la lámpara, no tiene más objeto que el modo objeto, y la cámara no tiene, más modo que el modo objeto. Entonces, ni lámpara ni cámara, por supuesto, tienen modo edición, porque no las podemos modificar internamente, por así decir. El cubo, en cambio, sí tiene modo edición. Si nosotros creamos otro objeto, y recordar, para crear objeto puede hacerse desde Add o desde Create, aunque no hemos hablado todavía de crear más objetos, pero lo podemos ver aquí. Si yo pulso en Create, pues un V-Sphere, pues me ha creado una esfera, ¿vale? Aquí la tenemos. Me la voy a mover para que esté un poquito por aquí, ¿vale? Cerca del cubo, y listo, ya tendríamos aquí una esfera. Veis que me ha aparecido aquí en la barra de la derecha una nueva esfera. Está el cubo, que lo puedo seleccionar, y está la esfera. Entonces, si yo ahora entro en modo edición, teniendo seleccionada la esfera, solo podré modificar la esfera, en ningún caso el cubo. Es decir, por lo tanto, cuando yo entro en modo edición del objeto que tenga seleccionado, en este caso la esfera. No es cambiar de modo para entrar a un modo edición general en el que podamos editar todos los objetos. No, solo podremos editar en este caso la esfera. Y cuando queramos crear otro objeto, lo crearemos fuera del modo edición. Es decir, lo crearemos en modo objeto. Crearé un cilindro y lo creo en modo objeto. ¿Que quiero editar en el cilindro? Me voy a modo edición. Lo acabo de editar y me vuelvo a modo objeto, ¿vale? Es decir, son como dos estados diferentes en los que nos podemos encontrar trabajando en Blender. Es decir, si nosotros tenemos seleccionado el cilindro y entramos en modo edición, es como si dijéramos: bien, vamos a centrarnos en este objeto, vamos a cogerlo con nuestras manos y vamos a modificarlo, concretamente este objeto, olvidándonos del resto, como si ya no existieran, solo existe este cilindro, ¿vale? Y eso es muy importante. Luego ya, cuando queremos acordarnos de otros objetos, tenemos que volver a modo objeto, ¿vale? Si ya decimos, venga, el cilindro ya es igual al resto, no merece nuestra atención, sino que merece la atención la escena completa, ¿vale? Pues nos ponemos en modo objeto, porque si no podemos tener problemas. ¿Qué nos puede pasar? Que estemos en modo edición y creemos un objeto. Y entonces creamos un objeto, como puede ser un cubo, ¡pam!, error. No nos va a dar error el programa porque a veces puede servir, pero está mal porque ya no estamos centrando solo en el objeto, en este cilindro, y cuando volvamos a modo objeto nos damos cuenta de que no tenemos distintos objetos. Es decir, este cubo no es un objeto independiente, sino que forma parte del cilindro, ¿vale? Entonces está mal. Vamos a suprimirlo, luego os explicaré cómo separar estos objetos correctamente. Pero bueno, de momento estamos así, ¿vale?
Vamos a colocar esto aquí un poco, ya sabéis cómo se mueven los objetos, ya sabéis muchas cosas, realmente. Vamos a colocar esto por aquí, por ejemplo, ¿vale? Ponemos así más o menos, a ojo, como si estuviera encima, ¿vale? Bien, este por aquí. Podemos seleccionar estos dos objetos y subirlos para arriba. Veremos ahora también las herramientas de selección, ¿no? Cómo seleccionar distintos objetos a la vez, etcétera, o cómo deseleccionarlos, que ya os adelanto que dejar de seleccionar es pulsando a la A. Si pulsamos a la A lo selecciona todo y volvemos a pulsar y lo deselecciona. Bueno, como digo, el modo edición nos va a permitir editar un objeto de forma interna, es decir, yo entro en modo edición y puedo coger un vértice y con la G moverlo, ¿vale? Con la G lo muevo. Entonces veis que cojo este vértice y lo muevo ligeramente y lo que he hecho es abollar un poco la bola. Por ejemplo, seleccionamos el cubo, entro en modo edición y cojo este vértice y con la G lo puedo mover. Incluso estos dos vértices que selecciono con Shift, ambos, y los puedo mover los dos vértices. Vuelvo a modo objeto y ya tengo ese objeto modificado. Para eso nos servirá el modo edición, para modificar los objetos de forma interna. Y ahí estará el quid de la cuestión, ¿vale? En todo esto estará el quid de la cuestión, para ir creando nuestros propios objetos como queramos. Llegados a este punto, resulta fundamental explicar las herramientas de selección, ¿vale? Porque así podremos ver cómo seleccionar, por ejemplo, de este modo, distintos vértices para mover o modificar distintos vértices de nuestros objetos, ¿vale? A la vez. Y eso será muy útil. Una última cosa, antes de acabar este vídeo tutorial sobre el modo edición, que sepáis que para cambiar de forma rápida entre modo edición y modo objeto, pulsaremos a la tecla tabulador. ¿Vale? Veis que yo si pulso tabulador, modo edición, vuelvo a pulsar tabulador, modo objeto, selecciono el cubo de abajo, tabulador, ¿vale? Selecciono el tabulador de esta y listo, ¿vale? Entonces veis que con tabulador podemos cambiar de forma rápida de modo objeto al modo edición del objeto que tengamos seleccionado. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y vamos a ir con el siguiente video tutorial correspondiente a las herramientas de selección.